¿Qué tal amigos? Otra vez en otra edición de Los Ángeles Guardianes de México, su amigo Raúl Romo. Este día tenemos el tema y profundizaremos en el libro de nuestro amigo León I. de Vivar, llamado La Misión Espiritual de México. Entonces, no sé si algunos de ustedes sepan que México tiene una misión espiritual. ¿Y cuál es esta misión espiritual? Aquí incluso, no sé si se acuerdan del lema de la UNAM que dice: por mi raza hablará el espíritu. Eso quiere decir que a través de la raza mexicana hablará el espíritu. Al parecer, México resguarda en su suelo una energía muy especial que la humanidad necesitará en un momento crítico. Es un tesoro enterrado que puede ser simbólico y material. En fin, este hecho, el de ser uno de los chakras planetarios, hace que México sea una región muy especial, a pesar de todos los problemas que vemos hoy en día. Vamos a analizar un poco cómo llegamos a esa conclusión. Y vamos a hablar desde los mayas, que los mayas incluso hablaban de ello en el calendario Tzolk'in. También hablaban de ello en la rueda de los catunes, en la rueda de los bactunes, el calendario de las Tzap-Ex, la estela de Cobá y el monumento tortuguero, además del códice Dresde. Toda esa información la pueden encontrar en el libro de León I. de Vivar llamado La Misión Espiritual de México. Y México se escribe M-E-X-I-H-C-C-O, más allá del 2012. Como ustedes saben, los mayas decían que en el 2012 iba a venir un cambio en la humanidad. Ese cambio se empezó a gestar en ese momento, pero todavía no se ha dado. Ya podemos ver algunas claves de lo que está pasando. Y eso lo vamos a ver viene desde las profecías de Solari Parravicini, y en el que él nos dice que la hora 12 al fin del fin hasta el principio. Ya la hora 12 es en el cambio del cambio, es el primero de los 7 premios, es el final del final de finales, es el principio del principio en principio, porque llegará el canto en luz, porque llegarán los justos, porque llegará el sol, porque llegará el amor y porque llegará Jesús. También los Hopi hablan en sus profecías y nos dicen: cuando el mundo sea entrecruzado por una telaraña, una red que unirá todos los rincones, es decir, internet, cuando el mar se levante, o sea, los tsunamis es en el Índico, Chile y Japón, y cuando aumente la frecuencia de los terremotos en todos los rincones del mundo, entonces este mundo terminará para dar inicio a otro mundo. También vienen indicios en el I Ching de los chinos, predicciones de los hermanos McKenna, también en un programa cibernético llamado WebBot, las profecías de Merlín y las profecías de la madre Shipton. Esta no es una etapa de miedo, sino todo lo contrario, es la etapa del final del miedo. También vienen información en los rollos del Mar Muerto y otros evangelios perdidos, los cuales en el fondo realmente reforzaron la veracidad sobre Jesucristo. Recordemos que las profecías negativas fueron dadas no para que se cumplan, sino para que no se cumplan, para prevenir o advertir y no para lamentar. Vamos a nombrar algunos de los puntos que nos llevan a la conclusión que hablamos de la misión espiritual de México.
Primero, se van a dar a conocer a nivel mundial descubrimientos arqueológicos sin precedentes que cambiarán los conocimientos de la humanidad hasta aquí adquiridos, provocando un cambio en el consciente de la humanidad para que conozca su verdadero rol dentro del plan cósmico. También vamos a empezar a ver grandes crisis en todas las religiones, que si no se modernizan y actualizan y se abren para integrar a la mujer y a la revolución espiritual, se generará una catástrofe. Y la catástrofe significa catastro de fe, una revisión y crisis de las religiones. También vamos a ver, y eso yo creo que ya no tarda mucho, una crisis estrepitosa del sistema monetario internacional. Hoy por hoy, en toda la historia de la humanidad, todos los sistemas fiat, ¿qué quiere decir fiat? Que no están soportados por el patrón oro, todos sin excepción han colapsado y han quebrado. Este no va a ser una excepción. Estados Unidos, la deuda de Estados Unidos es impagable. Entonces eso va a provocar una crisis a nivel mundial. Ahorita ya vemos que países como China y Rusia están cambiando sus monedas a patrón oro, y todos tenemos que cambiar las monedas a patrón oro para soportar el sistema financiero, porque si no el dinero es solo una ilusión, solo son números en una computadora que no tienen ningún respaldo. Pero además también se está generando un sistema, una modificación del sistema financiero a nivel mundial, donde vamos a pasar a un sistema financiero cuántico. Ya lo vemos un poco con las criptomonedas y lo llamado blockchain o cadena de bloques, donde esa cadena de bloques hace imposible que se generen fraudes y además nos garantiza toda la historia del movimiento de dinero, de cómo va de una persona a otra, y todo va generando un rastro. Y ese rastro es inviolable y es permanente. Pero además está respaldado por millones y millones de computadoras, por lo cual también es inhackeable. Eso yo creo que dentro de pocos días vamos a empezar a recibir noticias de este tema. También vamos a ver que los casos de hambruna a nivel mundial se van a empezar a multiplicar. Se iniciarán movimientos para impedir el control total del gobierno oscuro mundial, y podemos ver de ejemplos de esto como lo que sucedió con Wikileaks y Julian Assange, y eso fue solo el inicio. Esto dará inicio a un movimiento de resistencia mundial entre los jóvenes nunca antes visto. También es muy probable que después del 2012 se empiece a gestar un movimiento guerrillero dentro de Estados Unidos, junto con otro masivo de resistencia civil pacífica, a causa de la implementación de controles políticos y violaciones de las garantías individuales. Así dejarán ver la tristemente célebre enmienda del Patriot Act, que si ustedes recuerdan, a partir del 2004, cuando sucedió el 9/11 de las Torres Gemelas, básicamente lo que se consiguió con eso y el acto patriota es que se cancelaran todos los derechos ciudadanos humanos de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Basta que el gobierno de Estados Unidos simplemente crea que algún ciudadano está cometiendo un acto terrorista para que este ciudadano pierda todos sus derechos. Ni siquiera lo tienen que probar. Simplemente decir, yo creo que fulano de tal es un terrorista, con eso puede perder todo su patrimonio y todos sus derechos. Bueno, también estamos viendo un movimiento que se está generando en América Latina, y ese movimiento es cómo poco a poco ha crecido la izquierda en países como Venezuela, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y ahora en México.
Y esto yo creo que no es casualidad, yo creo que es algo perfectamente planeado. Porque desde que cayó Rusia y dejaron de ser enemigos Rusia y Estados Unidos y se acabó la Guerra Fría, pues como que era necesario inventar otro enemigo para tener alguien con el cual luchar. Y eso se está generando en toda América Latina a través del Foro de Sao Paulo. Porque además todos los países siguen exactamente los mismos, si tú puedes ver los mismos discursos, los mismos pasos, todo es exactamente con un plan perfectamente planeado. Yo creo que en México, sobre todo a diferencia de países de Latinoamérica, la diferencia son los mexicanos. Y aquí la diferencia es que los mexicanos no somos iguales a los brasileños, no somos iguales a los venezolanos. Hoy por hoy se ha generado una gran división en el país, donde los mexicanos nos hemos vuelto enemigos de los mexicanos. Los ricos contra los pobres, los chairos contra los fifís. ¿Y cuál es el resultado cuando se genera división? El único resultado posible es que todo mundo salgamos perdiendo. Y yo creo que hoy en día los mexicanos nos hemos convertido en los peores enemigos de los mexicanos. Ojalá y a partir de hoy tomemos conciencia y cambiemos esa visión. Y cuando veamos a otro mexicano, lo veamos como hermano, como amigo, como familia. Dejemos de lastimarnos unos a otros y empecemos a apoyarnos unos a otros. Y empecemos a generar unión. Porque la unión es lo que nos da la fuerza. La división nos debilita a todos. Y al dividirnos nosotros abrimos las puertas para que todo mundo venga y se aproveche de esa dimensión. Y hablo de países, empresas, en fin, todos. Si nos unimos, no solo nos irá mejor a cada uno de nosotros, sino que en realidad podemos tomar control de nuestras vidas y de nuestro país. De otra manera, el colapso está garantizado. Ahora, por desgracia, los mexicanos tenemos, bueno, y todos los seres humanos tenemos dos formas de aprender. Aprendemos a través del amor o a través del dolor. Y en México, por alguna razón que desconozco, hemos escogido aprender a través del dolor. Porque mientras nos da bien, todo mundo nos damos en la torre a unos a otros. Pero apenas nos va mal, que hay una crisis como un temblor y eso, y no hay pueblo más solidario que México. Nos quitamos la ropa de encima para dársela a otro, la comida de la boca para dársela a otro con tal de ayudar. Yo digo, ¿por qué tenemos que esperar a que nos vaya mal para ayudarnos unos a otros? Pero en fin, yo lo que veo es que al parecer va a tener que venir una gran crisis. Y yo creo que esa crisis va a ser una suma de problemas políticos, problemas económicos, problemas sociales, incluso hasta desastres naturales, para que eso nos lleve a tomar conciencia y generar el cambio. Ojalá y no sea así, ojalá y empecemos a cambiar desde ahora y empecemos a ayudarnos desde hoy en día, porque si no vamos a tener que pasar por ese dolor. Pero al final de cuentas el resultado va a ser el mismo, ya sea por que lo hagamos por amor o que lo hagamos por dolor. Recordemos que amor, la palabra amor significa a sin muerte, sin muerte. Y la palabra temor significa te con muerte. Entonces nosotros o vivimos en amor o vivimos en temor. Entonces yo los invito a todos a que aprendamos a vivir en amor. Y la única manera de vivir en amor es amándonos a nosotros y amando a los demás. No dejemos que los medios tomen control de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque al estar viendo noticieros, al estar oyendo radio, al estar leyendo periódicos, donde nos bombardean constantemente con robos, asaltos, secuestros, fraudes y todo, lo único que estamos permitiendo es que esos miedos y esos temores entren a nuestra mente y a nuestros corazones. Y una vez que el temor entra en tu vida, toma control de tu vida,
y ya, desde ahí ya perdiste. Entonces, recordemos que solo nos podemos guiar por dos cosas. O nos guiamos por Dios o la luz o el amor, o nos guiamos por la oscuridad, demonio o los miedos, llámenle como ustedes quieran. Entonces, reflexiona, ¿tu vida a quién le pertenece? ¿A Dios y a la luz? ¿O al miedo y a la oscuridad? ¿Quién está gobernando tu vida? ¿Quién está tomando todas las decisiones de tu vida? Si la respuesta es que Dios y la luz está tomando las decisiones de tu vida, eso quiere decir que no tienes ningún miedo, que no tienes ningún temor, que tienes confianza y fe absoluta de que todo va a salir bien, porque sabes que tu vida y la de todos está en manos de Dios. Y si crees en Dios y confías en Él, nunca nada te pasará. Pero si tienes miedos a la inseguridad, a la economía, al futuro, en fin, entonces tu vida la está gobernando la oscuridad. Y si la oscuridad tiene control de tu vida, pues lo único que te puedo garantizar es que va a ser un sufrimiento permanente y que cada vez va a estar peor. Entonces te invito a que reflexiones quién está teniendo control de tu vida, quién está gobernando tu mente, quién está gobernando tu corazón. Porque quien gobierna tu mente y gobierna tu corazón te gobierna a ti. Y recuerda que la luz o la oscuridad entra a través de los sentidos, entra a través de los ojos y a través de los oídos. Ten cuidado con lo que ves y ten cuidado con lo que escuchas, porque dependiendo de lo que veas y lo que escuchas estás permitiendo entrar luz o oscuridad. Y eso que permitas entrar a tu mente y a tu corazón es lo que va a gobernar tu mente y tu corazón. Entonces, ya no veas tele a lo tonto nada más por divertirte, ya no leas periódicos nada más por estar informado, ya no oigas música o noticieros en el radio porque todo eso te va reprogramando tu mente todo el tiempo. Y recuerda que lo que tú crees, lo creas. Si crees que en México va a haber inseguridad, si crees que en México van a estar las cosas mal, pues el universo te dice concedido, ese es el México que vas a tener. Si crees que México es un país de luz y que todo se va a arreglar y que va a haber armonía, paz entre todos los mexicanos, concedido. Lo que tú creas es lo que el universo te concede. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que creemos. Porque hoy por hoy hago una pregunta muchas veces a la gente y les digo, oye, ¿qué diferencia ven entre gobierno y delincuencia? La gente reflexiona y dice, pues, caray, pues yo creo que es lo mismo. Y otros me dicen, no, pues es peor porque son delincuentes con fuero. Eso quiere decir que son impunes. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo más quieres que tu vida y la de tu familia esté en manos de delincuentes? Porque mientras más tiempo esté, peor nos va a ir. Pero la pregunta que yo les hago es, ¿quién nos metió esa creencia en nuestras mentes? ¿Cómo es que esa creencia llegó aquí? Pues eso no lo decidiste tú. ¿Cómo es que empezaste a creer esto y empezamos todos a creer esto? Pues eso lo empezamos a creer por los medios de comunicación, porque lo veíamos en las noticias, en los noticieros, en el radio, y eso nos fue programando nuestra mente. Y como permitimos que esas creencias entren a nuestra mente, pues eso que creemos es lo que vamos a creer. ¿Y con esto qué quiero decir? Si estamos conscientes de que nuestra realidad la crean nuestras creencias, pues ¿por qué no empezamos a cambiar las creencias? Porque si no las cambiamos no podemos cambiar la realidad. Tenemos que cambiar lo que creemos, porque de otra manera vamos a seguir alimentando lo mismo. Ahí donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Y ahí donde ponemos nuestra energía, ponemos nuestra realidad.
Entonces los invito a que cambiemos eso. También vamos a seguir con lo de la Misión Espiritual de México. Y también habla del despertar de México que se va a generar con la erupción del Popovolixtla. También habla de la misión espiritual de México en nuestro himno nacional. Y si ustedes se acuerdan, nuestro himno nacional dice: y si osara un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el suelo, un soldado en cada hijo de Dios. También nos habla que la discordia caerá vencida a los pies del arcángel divino, y que en el dedo tu eterno destino, con el dedo de Dios escribió. Entonces, todo esto son señales que nos hablan. También el símbolo de nuestra bandera, el águila devorando a la serpiente, significa el triunfo del espíritu sobre la materia, el triunfo del bien sobre el mal. Hoy en día básicamente tenemos dos opciones: o elegimos lo espiritual o elegimos lo material. Llámale a uno el bien, llámale a uno el mal. Tú decides de qué lado quieres estar. Entonces, para mí, cuando estás del lado espiritual, tienes todo, no tienes que buscar nada. Cuando estás del lado material, sacrificas todo lo espiritual para tener lo material. Entonces, yo creo que eso está a punto de pasar cuando veamos que el espíritu triunfa sobre la materia. Probablemente para algunos, sobre todo los que sean aferrados a lo material, va a ser un cambio difícil y muy doloroso. Pero los que ya han superado lo material y ya están más enfocados en lo espiritual, va a ser un cambio que no solo no va a ser doloroso, sino que los va a llenar de alegría. ¿Por qué? Porque por primera vez van viendo que el reino del cielo se instaurará en la tierra. Que esa es nuestra misión, instaurar el reino del cielo en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente eso equivale a dos partes. Una, lo primero que tenemos que hacer nosotros es materializar el espíritu. ¿Qué quiere decir? Que hagamos que el espíritu se materialice en la tierra. Y la otra parte es espiritualizar la materia. Que la materia la espiritualicemos y se haga la unión de espíritu y materia. Esa es parte. ¿Y cómo logramos eso? Yo creo que eso nos los vino a enseñar Cristo. Y nos los vino a enseñar con enseñanzas que la mayoría están ocultas por las religiones. Cuando Él nos decía: todo lo que yo hago lo podrán hacer ustedes y más. ¿Qué quería decir con eso? Primero, que además estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Existe algo fuera de Dios? Pues no existe nada, Dios es todo. No existe nada que sea fuera de Dios. Eso quiere decir que ustedes y yo somos como una semillita, como una gota de agua en un océano. Todos somos parte de Dios. ¿Y qué quería decir Cristo con eso? Que todo lo que puede hacer Dios, lo puedes hacer tú. Lo podemos hacer todos. Todo. Porque nosotros somos co-creadores con Dios. Todo lo que hoy en día es materia, nosotros lo creamos. Lo creamos con nuestros pensamientos y con nuestras palabras y sentimientos. Recuerden cómo se crea la realidad. Primero es tener la intención. Segundo es tener fe, creer que lo podemos hacer. Tercero es alinear pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Recordemos que incluso en la Biblia dice: y primero fue el verbo y el verbo se hizo carne. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que verbalizamos lo materializamos.
¿Y eso qué quiere decir? Si nosotros nos dedicamos a hablar mal del gobierno, mal de los mexicanos y hablar, promover el miedo entre nuestros hermanos, cuidado no te vayan a asaltar, cuidado no te vaya a pasar a esto, cuidado, pues quiere decir que nosotros estamos verbalizando y materializando lo opuesto a lo que queremos, porque estamos dejando que los miedos controlen nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras palabras. Queremos cambiar nuestra realidad, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestros sentimientos, cambiar nuestras palabras y cambiar nuestras acciones. ¿Qué quiere decir? Permite que Dios, permite que la luz guíe todos tus pensamientos, todos tus sentimientos, todas tus palabras y todas tus acciones. Entonces, hay que pensar bien de México y del gobierno. Hay que pensar bien de los mexicanos. Hay que sentir bien del gobierno y de los mexicanos. Hay que hablar bien del gobierno y de los mexicanos. Y hay que actuar bien. Porque además recordemos que la verdad es de Dios y la mentira es de la oscuridad. Si recuerdan, también en la Biblia dice, y la verdad los hará libres. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras todos sigamos mintiendo, pues en realidad de tener a Dios y promover a Dios o la luz, estamos promoviendo la oscuridad y la oscuridad guía nuestras vidas. Y pueden ser mentiras tan inocentes como te veo en 5 minutos cuando sabes que te vas a tardar 10, porque a veces decimos, no, es que eso no es trascendente. Todo es trascendente. Tenemos que ser impecables con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Pero además, no solo no podemos mentir nosotros, sino que no podemos ni debemos permitir que nadie mienta ni aceptar las mentiras. Porque el mentir nosotros o dejar que otros mientan o aceptar mentiras es seguir promoviendo la oscuridad. Es seguir promoviendo que la oscuridad siga gobernando nuestras vidas. Entonces, si tú sabes que alguien está mintiendo, por favor no lo aceptes, no lo permitas. En ese momento para y di, disculpe, pero usted lo que está diciendo es una mentira. Y eso no lo vamos a aceptar, sea quien sea. Pero ¿cuántas veces no vemos a gente mentir y nos quedamos callados? No decimos nada. Ay, no, es que no me vaya a costar el trabajo, ay, es que no me vaya a pasar esto, es que no. Pues por eso estamos como estamos, porque dejamos que esos miedos gobiernen nuestras vidas. Entonces no puedes permitir que el miedo gobierne tu vida. Tú simplemente ten fe en Dios, confía en Dios, Dios está contigo, Dios te va a proteger, y tú al decir la verdad y al promover la verdad estás haciendo la labor de Dios. Porque recordemos cómo se acaba la oscuridad. Cuando tú entras a un cuarto oscuro y prendes la luz, la oscuridad se desvanece. Y la luz se expande a través de la palabra. Entonces, hablando es como acabaremos con toda esa oscuridad. Mientras nos quedemos callados, estamos promoviendo la oscuridad. Entonces, yo los invito a todos que hablen. No les digo que pongan en riesgo su integridad física ni la de su familia. Si no lo pueden hacer abiertamente al momento, encuentren los medios. Hoy hay redes sociales, está Facebook, está Instagram, está Twitter, están los amigos, hablen con quien ustedes puedan, pero lo que no pueden hacer es quedarse callados. Hoy todos tenemos un celular a la mano, podemos estar grabando cuando se está cometiendo un ilícito y subirlo a las redes. Podemos, el celular puede ser una herramienta para usarse para el bien o para usarse para el mal. Cada vez que vean algo que no es correcto, grábenlo y súbanlo a las redes y dejen solo que las redes tomen control de eso y lo promuevan. Porque parte de lo que tenemos que hacer es un monstruo de 1.000.000 de cabezas, que no solo haya un líder que promueva todo eso, sino que haya millones de líderes, porque si hay millones de gentes, esto va a ser imposible pararlo.
Hoy en día en México somos más de 150 millones de mexicanos. Y yo creo que a lo mucho 1 o 2 millones de mexicanos son los malos, los que se dedican a delinquir y a hacer todo eso. Lo que pasa es que parece que son muchos porque lo hacen muchas veces al día y lo hacen constantemente. Pero el día que los buenos dejemos de quedarnos callados y empecemos a hablar y empecemos a actuar y empecemos a articularnos, ese día así se puede acabar con la oscuridad. Porque somos muchos más. La esencia del ser humano es buena. Todos somos buenos. Muchos hacemos cosas malas por necesidad o por inconsciencia. Pero hoy en día yo creo que todos ya despertamos. Yo creo que todos ya estamos conscientes. Yo creo que ya es momento de que empecemos a actuar. ¿Y actuar cómo? Haciéndonos responsables de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, nuestras palabras y acciones. Les pregunto, ¿ustedes creen que pueden volverse exitosos viendo tele? ¿Oyendo música? ¿Viendo un partido de fútbol? ¿O dedicando ese tiempo a pensar y a trabajar cómo pueden salir adelante? ¿Ustedes creen que pueden cambiar este país perdiendo el tiempo todo el día haciendo cosas intrascendentes? Entonces la única manera de cambiarlo es que todos asumamos nuestra responsabilidad. Y no tiene que ser grandes responsabilidades, pueden ser cosas pequeñas. Tan sencillo como que los padres de familia se responsabilicen de darle a México hijos honestos y trabajadores. Y con que cada padre y madre de familia se comprometa con eso, las cosas cambian. Pero no nos comprometemos con nada, no nos comprometemos con nosotros, ni siquiera con nuestra salud. O sea, ¿cuánta gente no se dedica a comer fritangas en la calle, refrescos, chocolates, papas, y al rato quieren que el gobierno le resuelva el problema de salud y de la diabetes y de los problemas que tienen? Entonces tenemos que asumir nuestra responsabilidad. A ver, si tú no cuidas cómo te alimentas, ¿por qué otro tiene que responsabilizarse por algo que es tu responsabilidad? Si tú no cuidas tu familia, ¿por qué el gobierno se tiene que responsabilizar por eso? Si tú no cuidas tu patrimonio o tu trabajo, ¿por qué el gobierno se tiene que responsabilizar de eso? Entonces en México somos expertos en buscar víctimas y héroes. Siempre queremos que un héroe nos llegue a salvar o siempre nos sentimos víctimas, es que estamos mal porque el gobierno ha hecho esto o eso. Ni hay que buscar héroes ni víctimas, lo único que tenemos que hacer es responsabilizarnos cada uno de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestros pensamientos, nuestros actos, sentimientos y acciones. Porque mientras eso no se dé, nunca se va a generar el cambio. Entonces yo los invito a todos, sobre todo los invito ya no a quejarse, sino a generar propuestas. ¿Qué ideas tienen para cambiar este país? Y por favor los invito a que esas propuestas o ideas que tengan nos las hagan saber, que nos las manden a nuestro correo electrónico de angelesguardianesdemexico.com o a laluzdemexico@gmail.com o que entren a la página de angelesguardianesdemexico.com.mx o que nos contacten por WhatsApp al 55 8403 4698. De nada sirve que ustedes tengan ideas o cosas que pueden cambiar el país si no las comparten. Necesitamos que todo mundo las conozca, porque hoy por hoy todos los medios de comunicación están hechos y enfocados a promover todo lo malo del país, a promover la delincuencia, el fraude, todo lo malo. Para eso están los noticieros, los periódicos, el radio y todo. Pero sin en cambio todo lo bueno que hay en este país, que yo creo que son millones de cosas más buenas que las malas, nadie se entera. Entonces, por favor, si saben de alguien que está haciendo algo o si ustedes tienen alguna idea, compártanlos, háganoslo llegar para que eso se pueda difundir a nivel nacional.
Les doy un ejemplo, a lo mejor en Colima están haciendo un proyecto agrícola muy diferente que pueda ayudar mucho a la agricultura a nivel del país, pues háganoslo saber para que eso lo puedan replicar en Mérida, en Yucatán, en Chiapas, en Tamaulipas, que se pueda replicar en todo, o si están haciendo en algo de salud que pueda ayudar a cambiar la salud de los mexicanos, compártanlo para que también esa información se pueda compartir con todos. Entonces, porque hoy en día hay muchas medicinas y muchas formas de sanarse sin medicinas, sin hospitales, sin operaciones, que son ya sea energéticas, ya sea por hierbas naturales o con muchas tecnologías que hoy en día son incluso muy económicas. Por ejemplo, el otro día me fui a una terapia con un aparato que se llama Skio, que lo que hace es te lo conecta en el aparato, manda vibraciones a todas y cada una de tus células, y resulta que en todo nuestro cuerpo es como un archivo de donde está todo absolutamente que lo que nos ha pasado desde que nacimos hasta la fecha. Todo está perfectamente registrado. Y al mandar esta vibración regresa con toda la información. Y el aparato te dice exactamente qué problemas tienes, dónde los tienes, qué todo eso. Pero además no solo de detectar los problemas, te manda vibración para equilibrar todas las energías. Entonces te empiezas a sanar a través de vibración para que toda la energía de tu cuerpo esté equilibrada. Bueno, yo creo que esto es algo que se debería hacer público y que debería haber cientos de miles de estos aparatos en todos los lugares, porque eso te va a ayudar incluso a evitar medicinas, a evitar hospitales o a evitar doctores. Es algo que no es invasivo y algo que es muy natural. Todo en el universo es vibración, porque hay dos leyes universales. Primero hay 7 leyes universales, que eso lo pueden encontrar en un libro que escribió Hermes Trismegisto, que se llama El Kybalión, con Y, Kybalion, donde dice cuáles son los principios que gobiernan el universo. Y creo que es algo que todos deberíamos de saber. Si todos vivimos aquí y no sabemos las reglas del juego, pues cómo queremos jugar ese juego. Y para mí las dos principales es que todo en el universo es mente. ¿Qué quiere decir? Que no existe nada fuera de la mente. Todo lo que vemos nosotros es un reflejo, es una proyección de nuestra mente. Si nosotros no aprendemos a manejar nuestra mente, a manejar nuestros pensamientos, pues no podemos controlar nuestra realidad. Segundo, que todo en el universo es vibración. Y es ya sea baja vibración o alta vibración. Baja vibración, pues mientras más baja, más oscuro es. Mientras más alta, más luz es. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer para sanarnos todos es elevar nuestra vibración. ¿Y cómo elevamos nuestra vibración? Se eleva de varias maneras, que eso es parte de lo que nos vino a enseñar Cristo. Hagan lo mismo que yo hago y ustedes podrán hacer todo lo que yo hago. ¿Cómo lo hacemos? Purificando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras y nuestras acciones. ¿Ustedes creen que pueden tener una vibración elevada cuando tienen coraje, rencor, ira en su corazón? Pues no. ¿Ustedes creen que pueden tener una vibración alta cuando tienen miedos, cuando tienen dudas o eso? No. Cuando hablamos mal y decimos groserías y hablamos de miedos, pues tampoco. Y lo último, cuando nos alimentamos mal, nos podemos alimentar de luz o de oscuridad. La luz quiere decir todo lo que da la naturaleza, frutas, verduras y vegetales. ¿Por qué? Porque eso recibe la luz del sol y eso nos alimenta. La oscuridad es todo lo que causa muerte. Si tú matas a un ser vivo y eso te lo comes, pues te estás alimentando de oscuridad. Pero no solo eso, estás promoviendo la muerte. Y además, ¿qué pasa con la carne de cualquier ser vivo en el momento que se muere? De ese momento en adelante se empieza a podrir y a descomponer. ¿Tú crees que sea sano alimentarte de cadáveres podridos? Entonces hay que cambiar todo eso.
Entonces yo los invito a generar ese cambio en nosotros, ese cambio en los demás, porque cambiando nosotros cambia toda nuestra realidad. Les agradezco como siempre su compañía, les agradezco también que nos manden todas sus ideas. Repito, nuestro WhatsApp es 5584-034698. Mándenos ideas o si pueden también ayuden a compartir estos videos con más gente para que cada vez nos unamos y todos nos convirtamos en ángeles guardianes de México. Si todos cuidamos de México, México cuidará de nosotros. Les agradezco enormemente, que Dios los bendiga y gracias.